¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. Continuando con los videos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito que se llama declaración sustitutoria versus declaración rectificatoria. Es un tema que quizás muchos de nosotros ya lo conocemos, pero vamos a dar unos pequeños tips y a la vez vamos a complementarlo con las multas que tienen que ver justamente con las rectificatorias, ¿no? Cuándo es la multa, cuándo es la primera rectificatoria, segunda rectificatoria, tercera, cuarta y quinta, y así en adelante. A ver, si queremos saber más o menos sobre las declaraciones, tanto rectificatorias como sustitutorias, lo que tenemos que revisar es el código 88 del Código Tributario, que menciona: la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de la presentación de la misma. Vencido la declaración podrá ser rectificada dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta la fecha de presentación, o hasta la fecha del plazo de presentación, mejor dicho, hasta la fecha de vencimiento, según el cronograma de SUNAT, tú puedes presentar todas las presentaciones que tú quisieras. Ejemplo, supongamos que tu RUC acaba en 1 y la fecha de tu vencimiento de tu impuesto para el periodo de enero es, supongamos, el 15 de febrero. Entonces quiere decir que tú puedes presentar el primero, puedes presentar el día 2, puedes presentar el día 3, puedes presentar 10, 20, 30 declaraciones, exagerando, ¿no? Y todas van a ser sustitutorias. Ahora mira, tú me preguntarás, ¿y cuál de todas vale? Va a valer la última presentación hasta la fecha de vencimiento. ¿Y qué pasa si presento una declaración luego de la fecha de vencimiento? Ya, si tú presentas luego de la fecha de vencimiento, se llamará declaración rectificatoria. Entonces, para poner un ejemplo y para graficarlo mejor, acá supongamos que la empresa notició el contador SAC va a declarar su periodo enero de 2014, el cual tiene como fecha de vencimiento el 16 de febrero. Entonces, hace una primera presentación el 2 de febrero. O sea, es una primera presentación. El 7 de febrero hace una segunda presentación. Supongamos que se olvidó colocar una copia. El día 10 hace otra tercera presentación. Supongamos que se olvidó registrar un comprobante de retención. Luego se da cuenta que le faltó colocar una percepción y hace una cuarta presentación el día 15 de febrero. Supongamos que se olvidó colocar el crédito fiscal, entonces hace una quinta presentación el día 16 de febrero. Supongamos que se olvidó colocar el crédito de renta, hace una séptima presentación el día 21 de febrero. Y por último, se equivocó en el coeficiente, entonces hace una octava presentación el día 22 de febrero. Entonces, como la fecha de vencimiento es hasta el 16 de febrero, entonces todas las declaraciones hasta el 16 de febrero se llamarán sustitutorias. Quiere decir que no hay multa. O sea, mejor dicho, entre la primera y la segunda no hay multa. Entre la tercera y la cuarta tampoco hay multa. Mejor dicho, hasta la quinta presentación no hay multa. A partir de la sexta presentación, que ya viene a ser el día 19, ya eso se llama rectificatoria. Entonces, la del 19 será la primera rectificatoria. Luego la del día 21 será la segunda rectificatoria y la del día 8 será la tercera rectificatoria. Ahora, las rectificatorias sí tienen multa, que es a partir de la segunda rectificatoria. Como hemos dicho, la primera rectificatoria no tiene multa, pero ojo, no confundir con la multa por datos falsos. Recuerden que estamos viendo solamente multas por declaraciones. Recuerden que las multas muchas veces pueden ser multa por declaración más multa por datos falsos. Entonces, ahora, Miguel, ¿cuál es la multa por segunda rectificatoria? ¿Cuál es la multa por tercera rectificatoria? Pues bueno, para eso hay que leer el artículo 176 del Código Tributario, que dice: dentro de las infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones juradas y comunicaciones contenidas en el artículo 176 del Código Tributario numeral 5, de dicho artículo señala que constituye una infracción relacionada con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones el presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y mismo periodo tributario. O sea, si tú presentas más de una declaración, sí tiene multa. ¿Cuáles son las multas? A ver. Otra cosa que justamente muchas veces cuando nosotros hablamos de multas, normalmente siempre lo que preguntamos es: ¿y está en régimen general? ¿O está en régimen especial? ¿O está en el nuevo RUS? Entonces, normalmente para estos casos, SUNAT o en el Código Tributario no lo clasifica por régimen general, régimen especial y
nuevo RUS. Normalmente ellos mencionan lo que es tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Yo te pregunto, ¿quiénes son los que conforman la tabla 1? Si no lo sabes, son los del régimen general. Te pregunto, ¿quiénes son los que conforman lo de la tabla 2? Normalmente ahí están todas las personas naturales, incluidos los del régimen especial. Y lo del tabla 3 son pues lo del nuevo RUS. Entonces, para aquellas empresas que pertenecen a la tabla 1 y hayan presentado más de una rectificatoria, o sea, la segunda rectificatoria, la multa es del 30% de la UIT. Para los que están en el régimen especial o tabla 2 es el 15% de la UIT. Y para los que están en la tabla 3, o sea, el nuevo RUS, la multa es el 0.2 de I. ¿Qué viene a ser I? Son los ingresos netos totales. Ahora, recuerden que en el nuevo RUS ellos tienen como unas categorías. O sea, la categoría A creo que puede vender hasta 5.000, 8.000, 10.000 más o menos así. Entonces, ¿cómo sacas ese 0.2% de I? Simplemente pues tienes que multiplicar el monto máximo que ellos pueden vender por mes. O sea, vamos en la categoría 1 que es 5.000 por 4. Normalmente ellos es cuatrimestral, se les toma en cuenta. Y ahí le sacas el 0.2%. Pero ahora, otra pregunta que normalmente a veces podemos tener es: ¿qué pasa, Miguel, si yo rectifico mi declaración 3 veces? O quizás 4 veces, o quizás 5 veces. Yo una vez vi una declaración que estaba rectificada 5 veces. Y la pregunta es: ¿cuánto es la multa en ese caso? Yo te pregunto a ti, si tú rectificas tu declaración por 5 veces, ¿cuánto sería tu multa? Ojo acá, una aclaración, ojo, o sea, supongamos que tú rectificas, por la primera rectificatoria no tienes multa, ojo. Por la segunda rectificatoria sí tienes multa, o sea, ya tienes el 30% de la UIT si te haces un general. Si tú rectificas otra vez, vas a tener que pagar otra multa, que sería el 30% de la UIT más el 10%. Si tú rectificas otra vez, es otra multa, sería el 30% de la UIT más 10% por cuarta y más 10% por la quinta rectificatoria. Quiere decir que las multas de la tabla 1, como vemos acá en el material, van a aumentar de 10 en 10%. O sea, quiere decir que la segunda es 30%, la tercera será 40% y así de 10 en 10. Los que están en la tabla 2, su multa por segunda rectificatoria es el 15% de la UIT y tendrá un aumento del 7%. O sea, si tú das en el RER y tú rectificas por tercera vez, tu multa será el 22%, o sea, viene a ser el 15% más el 7%, o sea, el 22% de la UIT. Y de igual manera con el nuevo RUS. Recuerden otra cosa, recuerden que estas multas no tienen gradualidad, no hay gradualidad, no hay descuento, pagas el 100% de ese monto. Ahora, otra cuestión, normalmente tener en cuenta que cuando uno hace una declaración, esto va con el PDT, ¿no? Cuando tú declaras en el PDT hay una pregunta que te pregunta: ¿esta declaración es sustitutoria o rectificatoria? Entonces hay que ponerle sí cuando uno hace una declaración. Bueno, chicos, ese sería el tema de hoy sobre lo que vendría a ser declaración sustitutoria versus declaración rectificatoria. Recuerda que para que tú puedas determinar exactamente si es una sustitución o una rectificatoria, que tienes que tener en cuenta dos cosas: la fecha de vencimiento y la fecha de presentación. Miguel, ¿qué pasa si la fecha de vencimiento es el 16 de febrero y la fecha de presentación también es el 16 de febrero, el mismo día? Ya, en ese caso todavía es una sustitutoria. Todavía la rectificatoria será al día siguiente. Todavía se denomina que es una declaración rectificatoria. Bueno, chicos, cuídense mucho y el material del video, el material lo vamos a subir ahí junto con el video, y cualquier consulta no duden en escribirnos al Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.